Hola, soy Francisco Cortés, estudiante de la Maestría en Ciencias Computacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y este es mi proyecto de la materia de tópicos avanzados en computación, el cual trata sobre la predicción de viajes del sistema de MIBISI usando una red neuronal LSTM. Antes de empezar a explicar mi proyecto, me gustaría explicar un poco acerca de los conceptos que utilicé para realizar este proyecto. Las redes neuronales clásicas se construyen con el hecho de que los datos no tienen un orden específico cuando entran a la red, y la salida depende únicamente de los valores de entrada. En el caso de que las salidas dependen de los valores previos de salida, el enfoque clásico de alimentar a las redes neuronales hacia adelante no funciona. La solución a este problema puede ser una red neuronal que pueda ser proveída recursivamente con las salidas previas. Este tipo de red se llama red neuronal recurrente o RNN por sus siglas en inglés. Esta fue una red introducida por Hopkins en los 80s y después se popularizó con la mejora de los algoritmos de backpropagation en los 90s. Este concepto puede ser observado con mayor facilidad en la imagen que estoy presentando. La salida actual de la red recurrente está definida por la entrada actual de xt, y también en los estados relacionados en las salidas previas, que serían ht-1 y ht-2 y etc. El concepto de una red neuronal recurrente es simple y fácil de implementar, pero el problema se incrementa durante la fase de entrenamiento debido al comportamiento impredecible del gradiente. Durante esta fase, el problema del gradiente de la red neuronal puede ser sumarizado en dos categorías, de desvanecimiento y de explosión. La red neuronal recurrente está basada en un algoritmo de backpropagation. En el problema del gradiente desvaneciente, las actualizaciones de los parámetros son proporcionales al error del gradiente, lo que en la mayoría de los casos es muy pequeño y los resultados que corresponden a los pesos son constantes y detienen la red de más entrenamientos. Por otro lado, en el problema del gradiente de explosión, el problema se refiere al comportamiento opuesto, donde las actualizaciones de los pesos se vuelven muy grandes en cada paso del backpropagation. Esto se origina por la explosión de los componentes de largo plazo en la red neuronal recurrente. La solución a estos problemas es un diseño específico de las redes recurrentes, el cual es llamado memorias de largo corto plazo o LSTM por sus siglas en inglés. Una de las principales ventajas de las redes LSTM es que pueden proveer un flujo constante del error. Para proveer este flujo constante de error, la celda LSTM contiene un conjunto de bloques de memoria que tienen la habilidad de almacenar estos estados temporales de la red. La LSTM también tiene unidades especiales multiplicativas llamadas puertas o gates que controlan el flujo de información. Aquí les muestro cómo se ve una celda de una red LSTM, el cual consiste en lo siguiente. La puerta de entrada o el input gate es la que controla el flujo de las actividades de entrada hacia la celda de memoria. La puerta de salida es la que controla el flujo de salida de la celda de activación. La puerta de olvido o la forget gate es la que filtra la información de la entrada y las salidas previas y decide cuál debería ser recordada u olvidada y desechada. Además de las tres puertas, la celda LSTM contiene una celda de actualización que es usualmente una capa de tangente hiperbólica que es parte de la celda de estado. En cada LSTM hay tres variables que llegan a la celda. La entrada actual xt, la salida previa ht-1 y el estado de la celda previa ct-1. Y para la salida de la LSTM hay dos variables que son la salida actual ht y el estado de la celda actual ct. Y bueno, eso es como parte de la teoría de cómo funciona este tipo
de algoritmos y para qué funcionan. Y ahora continuamos con la programación, el código de cómo hice este proyecto. Para empezar, el primer paso es cargar las librerías que se van a utilizar para la obtención y limpieza de los datos. En este caso utilicé Pandas para la limpieza y lectura de los datos, NumPy para los arreglos de datos, Matplotlib para las gráficas y Seaborn para darle un mejor toque a las gráficas. Además de la librería de Warning que se utiliza para que no nos llenen las celdas de Jupyter con los warnings, que pues hace que no se vea tan ordenado. Después creé una columna del día del mes para poder agrupar los datos, porque aquí primero leo los datos, después aquí como se ve tiene el viaje, el usuario generó, pero a mí no me interesan estas columnas. Yo lo que quiero es obtener el día del mes para después poder hacer una agrupación, que es la que estamos haciendo acá, que se crea la agrupación del día del mes para poder agrupar los datos, y donde se agrupan todos los días y se cuentan para saber cuántos viajes hubo en cada día de cada mes. Aquí ya se ve que, por ejemplo, este viaje fue del día 1, este también. Aquí ya se juntan, se hacen las agrupaciones por cada mes. Aquí vemos que en el día 1 del mes de julio hubo 8005, en el día 2 7342, en el día 3 8097. Ya después se juntan todos los viajes de los 6 meses en un solo arreglo. Aquí juntamos todos los meses, que son los primeros 7 meses del año. Se juntan en este arreglo y después lo graficamos. Aquí, como se puede observar, alrededor del día 60 hay un declive muy grande, porque es cuando empezó la cuestión del coronavirus. Pero como podremos comprobar en un momento, no afectó tanto por la predicción que se realiza, porque las variaciones son más o menos las mismas. Aquí ya empieza, o sea, esto fue solo para la preparación de los datos. Para el código que nos va a predecir es lo que viene siguiente. Aquí primero se llaman las librerías que se necesitan para correr el programa. Se ajusta el generador de números aleatorios para que los resultados puedan ser reproducibles. Después se llaman otras librerías necesarias para que este programa corra. Se llama la función para la normalización de los datos para prepararlos para el entrenamiento. Esto es importante para hacer que el modelo sea eficiente y que los números se normalicen dentro de un rango del 0 al 1. Aquí en las variables se establece el número de días que se usarán como entrada para la predicción con la variable n-days. Esto es importante para que se tenga en consideración cuántos datos debería checar el modelo antes de hacer una predicción. También se tiene el número de días de entrenamiento. Con esto se asegura que el modelo aprenda varios patrones basados en datos históricos. Los días de prueba son cuántos días se quiere predecir para el entrenamiento que se tiene. Para el entrenamiento también se tiene el número de épocas requeridas para el entrenamiento. Aquí el 7 es para, como ya lo expliqué, pero debo hacer notar que en los primeros 7 meses de los datos que tengo hay 213 días. Entonces dejé 170 para el entrenamiento y 43 para hacer el testing. Aquí en el 4 aquí se toman los datos que hemos preparado previamente y se les aplica un filtro de mediana y un filtro gaussiano. Aquí en el 5 se crean los conjuntos de datos basándonos en las variables que se establecieron hace un momento. Es importante que en las variables hayamos especificado un número de días menor al de los días totales para que pueda hacer predicciones, que son las que quedan en el conjunto de pruebas. Es decir, si nosotros tenemos 213 días, no podemos poner más de 213 días por el entrenamiento, porque
pues ya no vamos a tener nada con que probarlo. Después se normalizan los datos para que estén dentro de un rango del 0 al 1. Se dividen los datos de acuerdo al número de días que se hayan declarado en las variables iniciales, es decir, aquí se hacen los distintos conjuntos de días que servirán para las predicciones del día siguiente. El programa de predicción va recorriendo una ventana que se mueve por el número de días de predicción. Es decir, aquí nuestra ventana la especificamos que fuera de 7 días y pues es como va a ir moviéndose por los datos. Aquí en el 8 se construye el modelo de la LSTM usando Keras. Aquí le puse una función de activación tipo ReLU. Y después ya viene el entrenamiento, que lo puse con un optimizador tipo ADAME y una función de pérdida de el score cuadrático medio. De aquí, como se puede observar, que empezó a entrenar, le puse 275 épocas, porque esto ya hice pruebas, entonces creo que es cuando me da un poquito mejor. Aquí vemos como el error va bajando. Y para hacer las predicciones, finalmente se muestran los resultados de las predicciones. Aquí se incluyen los datos originales, el número de días predichos y los primeros días. Esto es importante que después se predicen en el paso 10, se predicen los datos basándonos en el set de datos de pruebas. Estos datos, además, como están normalizados, para poder interpretarlos correctamente es importante regresarlos a su forma original haciendo un proceso de desnormalización. Aquí ahora sí ya se muestran los resultados de las predicciones. Aquí observamos todos los días que tenemos y estas son las predicciones que genera nuestro modelo. Como se puede observar, donde hay un poco más de error es en predecir estos picos, que es donde hace falta, yo creo, tener más datos. Y también pues yo creo que lo del coronavirus y eso, o sea, afectó un poco a que este tipo de cosas fueran un poco más impredecibles, pero por lo general el modelo está bien. Luego acá en el paso 12, en esta celda se puede apreciar la curva de entrenamiento, la gráfica residual y la gráfica de dispersión. Como comentario final, con el desarrollo de esta red neuronal, pues nos podemos dar cuenta de que la LSTM tiene buenos resultados, aunque los datos que se han usado puede que no sean los mejores, además de que una aparición muy repentina por la pandemia, por lo cual podría ocasionar ligeras variaciones en las predicciones, pero se puede considerar una buena red para predecir datos secuenciales. Esto es todo de mi parte y muchas gracias.